Bienvenidos a un nuevo video en el que veremos distintos patrones de ataque en el sistema Londres. Vamos allá. Primero que nada, ¿qué es el sistema Londres? El sistema Londres es un esquema donde vamos a colocar las piezas casi contra cualquier cosa en la misma posición. Y esto nos va a facilitar mucho el medio juego, ya que la apertura no va a requerir tanto estudio, va a ser bastante fácil de recordar y el sistema Londres, además, al ser una apertura bastante sólida, en muy rara ocasión podríamos tener problemas. Vamos allá. ¿Qué es el sistema Londres? El sistema Londres consiste en colocar un peón en D4, un alfil en F4, un peón en E3, uno en C3, un caballo en F3, otro caballo en D2 y un alfil en D3. Después de que tenemos esta disposición de piezas, dependiendo la estructura de peones que coloque el negro, vamos a tener distintas maneras de jugar. En el video de hoy vamos a ver cuando el negro juega con la estructura de D5, luego con E6, con un caballo en F6 y rompiendo en C5. Que esta estructura además es la mayor, la que más se ha empleado en la mayor cantidad de veces, ¿no? Las negras casi siempre juegan así. Ahora, aquí en esta estructura hay que saber varias cositas. Una de ellas, siempre el caballo de F3 suele ir a E5 y una vez que este caballo llega a E5, existen distintas maneras de jugar. Una de ellas es retirar el alfil de F4 a la casilla G3 para tirar F4, reforzar ese caballo que llegó a E5 y ese alfil de G3 a veces va a la casilla H4 para molestar al caballo de F6. Esa es una idea. Otra idea, una vez que este caballo de F3 llega a la casilla E5, también existe un patrón de ataque que es llevar la dama a F3 para luego trasladarla a H3 y tener temas de ataque sobre el punto H7, teniendo en cuenta que el rey negro se va a enrocar en la inmensa mayoría de las veces en corto y con el alfil en D3 combinado con la dama en H3 vamos a tener temas de ataque sobre H3 sobre H7. Una vez que la dama llega a H3, también a veces las negras juegan a veces H6, suelen jugar a veces H6, y tenemos muchísimas veces o bien un alfil por H6 que destroza el enroque o a veces un G4 para un G5. Esta es una idea, son ideas que debemos tener en cuenta. Ahora, otros detalles. Muchas veces, ya lo veremos con ejemplo, el alfil llega a D6, el de las negras, y las blancas retiran su alfil de F4 a la casilla G3, ya que si las negras lo quieren cambiar, pues las blancas comen con el peón de H, abren la columna H para su torre y tendrían mucho ataque por ese lado, por el flanco del rey. Otra idea, siempre que las negras nos coman en el peón de D4, C por D4, queremos comer con el peón de E para desequilibrar un poco y el flanco de dama, la verdad es que es muy difícil que el negro pueda tener ataques por allí. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Vamos a empezar con el primero. Vamos a ver una posición, una variante desde la posición inicial. Empezando con D4, caballo F3, F6, caballo F3 ahora y E6. Aquí también debo decir que en vez de caballo F3 se puede hacer alfil F4. Tanto una como la otra se pueden jugar, cada una tiene distintos beneficios. Entonces, caballo F3, E6, alfil F4, ahora C5 y E3 las blancas. Las negras, caballo C6 y ahora caballo D2. Este orden me gusta mucho porque como algunas veces la dama llega a B6, el caballo D2 está listo para saltar a C4. Además, también el caballo podría buscar entrar en la casilla de 6, lo cual más o menos las negras se supone que deberían de jugar ahora D5. ¿Qué pasaría si las negras jugasen ahora B6? Planteando un esquema así estilo India de dama. Pues ahora hacemos C3 y tras alfil B7 la jugada caballo C4 es bastante desagradable. ¿Por qué? Porque está intentando jugar caballo D6 las blancas ahora y si las negras juegan D5 pues vendría caballo E5 de las blancas, lo cual ya empieza a plantear amenazas peligrosas como alfil B5, inclusive una dama en A4 y podrían inclusive acabar ganando el caballo de C6. Eso es muy peligroso, esta posición. Ahora,
¿Qué pasaría si las negras no hacen D5 en esta posición y dicen, bueno, pues nada, hago D6, que es mi idea? El tema es que ahora hacemos peón por C5, se amenaza el peón de D6 y tras D por C5 tenemos dama A4, lo que prepara la jugada torre D1 para tocar la dama de D8 y luego saltar a D6, o también la peligrosísima amenaza caballo E5. Por ejemplo, si las negras juegan ahora alfil E7, las blancas podrían jugar caballo de C a E5 y ya se amenaza el caballo de C6 y una vez que este se defienda con dama C8, seguiría alfil B5 y ya no se podría evitar la pérdida de material en C6. Cuidado, se perdería una pieza. Ahora, si las negras no juegan alfil E7 y hacen cualquier cosa, ejemplo, A6 para amenazar B5, vendría torre D1 y esto también sería ganador, ya que si dama C8, caballo por B6 y se ganaría la partida. Entonces, en definitiva, esta posición, las negras jugar con B6 es bastante peligroso por este planteamiento, ¿ya? Entonces, volviendo a la posición, cuando las blancas hacen caballo de 2, las negras no B6, sino D5. Ahora ponemos el peón en C3, podemos notar que las blancas están haciendo justo el esquema que mencionamos inicialmente y las negras también están cumpliendo justo lo que hemos dicho. Y ahora tras C3, las negras alfil E7 o alfil D6. Las negras suelen aquí jugar en la mayoría de las veces o alfil E7 o alfil D6. Entonces, aquí en esta posición vamos a analizar primero la jugada alfil E7 y vamos a ver los distintos patrones de ataque que tenemos. Ahora podemos hacer alfil D3, siempre está muy bien el alfil aquí porque, como ya he mencionado anteriormente, tienes muchos temas de ataque sobre H7 en el futuro. Y ahora las negras vamos a suponer que hagan, por ejemplo, vamos a poner B6 o enroque. Enroque primero. Si enroque, rápidamente metemos un caballo en E5, lo que luego podría continuar o bien con dama F3 para dama H3 o bien con alfil G3 para F4, dependiendo un poco lo que haga el negro. Aquí te diría que la jugada más fuerte es dama F3 para dama H3, es lo que suele hacer más daño. Si el negro trata de hacer cosas como G6 para bloquear la diagonal del alfil, inmediatamente H4 para H5 y abrir el juego. O a veces te hacen jugadas como H6, por ejemplo. Entonces, una vez que hace H6, ha creado otra ruptura en G5 en este caso y podremos hacer el mismo H4 para continuar con G4 y G5 posteriormente. Vamos a suponer que el negro no se enroca en esta posición, hace otra como B6. Pues contra B6 igualmente caballo E5, se amenaza lo mismo de antes, ejemplo, si alfil B7, podríamos jugar alfil B5 y el problema es con la clavada. Ahora, alfil B5, digamos dama o torre C8, da igual, y dama A4, cuidadito, se pierde la pieza. Entonces, ¿qué pasa? Tras caballo E5, aquí las negras capturan caballo por E5, peón por E5. Esto es importante también, siempre que nos coma en E5 hay que valorarlo, pero la mayoría de las veces se come con el peón para quitar el caballo de F6 y debilitar el flanco de rey. Entonces, caballo D7 y ahora, aunque hay muchas jugadas buenas aquí, la más potente es H4 y ahora veremos por qué. H4, primero, ese peón no se puede capturar con alfil porque vendría dama G5, G4 que ataca el alfil de H4 y ataca el punto G7, ganando la partida. Por lo cual, tras H4, una jugada como enroque corto, caballo F3 podríamos hacer. Y ahora, si las blancas hacen alfil, las negras hacen alfil B7, existe el poderoso sacrificio alfil por H7, rey por H7, caballo G5, jaque. Ahora, tras alfil por G5, venía dama H5 si movía rey G8, alfil por G5, H por G5 jaque, ahora se ve una de las ideas de H4, se destapa la torre, rey G8 y dama H5 para dar mate en H8 con la dama. Dama H8 mate. ¿Qué pasa? F6 abriéndole un escape al rey por F7, pero esto no resuelve absolutamente nada porque le hacemos G6 que le quita el escape y le vamos a dar jaque mate inevitable. ¿Qué pasaría entonces si el negro dice
Pues mira, no te voy a hacer alfil B7 porque me sacrificas. Te voy a hacer entonces, pues H6, te voy a hacer. Pues si hemos entendido la idea, ya podemos darnos cuenta que viene inmediatamente G4 para reventar ahí con G5 y este ataque es demoledor. Entonces, esta sería básicamente la idea. Ahora vamos a ver en la misma posición en la que el negro ha hecho alfil E7, ¿qué pasaría si en vez de alfil E7 hace alfil D6? Aquí tenemos otras ideas de lo mismo que hemos mencionado. Si las negras juegan alfil D6, entonces nosotros retiramos el alfil a G3. De modo que si el alfil captura, nosotros comemos con el peón de H abriendo la línea de la torre, lo cual no daría mucho ataque en el flanco de rey. El negro podría enrocar, nosotros alfil D3, estamos listos ya para jugar caballo E5 y reforzar con F4 y luego un alfil H4 bastante potente. Y ahora el negro tiene varias continuaciones. Vamos a ver primero qué pasaría si dama E7. La idea de dama E7 es tratar de jugar E5. Debo decir también aquí que si las negras hacen dama C7 con la misma idea, pues sería un error también importante porque habría peón por C5 y el alfil no puede comer en C5 porque la dama está indefensa en C7, está clavado el alfil. Cuidado. Entonces, ¿qué deben hacer? Dama E7. Ahora metemos caballo en E5. Y si las negras tratan de quitarse ese caballo jugando caballo D7, tenemos una de las tácticas más sorprendentes que pueden aparecer en el sistema Londres. Mucha atención. Fíjate esta variante. Caballo por D7. Las negras capturan. Alfil por D7. Y ahora alfil por D6. Las negras deben capturar. Dama por. Peón por C5. Las negras vuelven a capturar. Y ahora pareciera que es una posición tranquila en la que no está ocurriendo nada, pero aparece, boom, alfil por H7 jaque, rey por H7, no hay ni piezas pareciera, pero aparece dama H5 jaque, rey G8 y aquí está la clave, caballo E4. Resulta que el peón de D5 está clavado, la dama de C5 está indefensa y la idea de caballo A4 es que después de dama C4 caballo G5 para dar mate en H7 y si dama D3 para evitarlo, pues E4 bloqueando la diagonal, la dama no defiende H7 y esto está perdido. Las negras pueden intentar seguir con torre D8 y hay una variante larga que te la voy a mostrar rápidamente, ya que es muy forzada y podemos ver la potencia del ataque. Dama por F7 jaque, rey H8, dama H5, rey G8, dama H7, rey F8, dama H8, rey E7, dama por G7 jaque, rey D6, torre D1 atacando dama, dama C2, peón por D5, peón por D5, caballo F7 doble, rey C7, dama G3, rey B6, caballo por D8, torre por D8 y enroque corto, lo que dejaría a las blancas con 6 peones contra 3, 2 piezas por una torre, pero el rey negro está fatal y el peón de D5 va a caer. Es una posición que está perdida. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En la misma posición en la que las negras han hecho alfil D6, las blancas juegan alfil G3. ¿Qué pasa si en vez de dama E7, las negras juegan ahora torre E8, con la misma idea de jugar E5? Pues otra vez hacemos caballo E5, por supuesto. Y las negras ahora vamos a ver qué pasa si hace, por ejemplo, dama C7, que ahora sí se puede porque ya no hay peón por C5, ya que si peón por C5 nos hacen alfil por E5. Pero otra vez otro de los patrones, F4, mantenemos al caballo más fuerte allí que nunca y vamos a hacer alfil H4. Para ilustrar la idea podríamos seguir B6, alfil H4 ataca el caballo de F6. Y si tratan de evitar que hagan alfil por caballo haciendo caballo D7, otro patrón más de ataque que es alfil por H7, rey por H7, dama H5, rey G8, dama por F7, jaque, acto seguido, dama por torre contra la que sea que juegue el negro. ¿Qué pasa? Si no hacen dama C7, ¿qué podrían hacer? Entonces, digamos que caballo E5 no hace dama C7. Entonces, ¿qué jugada podrían hacer las negras?
Es una posición bastante complicada. Las negras pueden hacer alfil por E5, comer con el alfil, peón por, ataca el caballo, caballo D7 y ahora caballo F3, defendiendo en E5. B6, y aquí tenemos otra idea bastante parecida a las anteriores, pero que es un poco distinta, que es H4. Alfil B7 y ahora no vamos a hacer el sacrificio griego que es alfil por H7 porque parece que el negro tiene recursos defensivos al final con un caballo F8, pero vamos a hacer H5. Queremos hacer a H6 ahora para debilitar las casillas negras, ya que el negro no posee alfil de ese color. Y si el negro juega H6 para impedirlo, ahora hacemos alfil B1 seguido de dama D3, montando la máquina contra el enroque. Y no es posible jugar un G6 porque está el peón H5 precisamente. Aquí existen muchas ideas de ataque, por mencionar alguna, alfil F4 para G4 y G5 en algún momento, o inclusive un torre H4 para un torre G4 sería demoledor también. Ahora vamos a ver otra idea. Vamos a ver qué pasa si el negro juega B6. Volviendo a la posición de alfil D6, alfil G3, enroque corto, nosotros alfil D3. Si las negras juegan B6, esta jugada es más o menos un error. ¿Por qué? Porque ahora se debilita la diagonal de E4 a A8. Por eso reventamos rápido con E4. Y si las negras capturan peón por E4, tenemos caballo por E4 atacando el alfil. Si caballo por alfil por atacamos el caballo de C6. Alfil B7, peón por C5. Recordemos que no se debe capturar en G3 con negras. Entonces, alfil por C5 y dama A4 atacando caballo y tras torre C8, torre D1 y la presión de las blancas es enorme sobre la posición negra. Da la impresión que dama E7 puede hasta perder una pieza con B4 en algunos casos y además si dama F6, por ejemplo, simplemente enroque corto y parece que va a venir o bien torre D7 o bien un B4 bastante peligroso. Por eso no se debe capturar en E4. Aquí vamos a ver ahora una impresionante variante de ataque. Si el negro hace la jugada que aparentemente es correcta, que es alfil E7 tras E4, hacemos E5. El caballo se va a H5 y ahora caballo G5. La idea es que amenazamos dama por caballo de H5. Entonces, caballo por G3, alfil por H7, jaque intermedia, rey H8. Y ahora no comemos el caballo de G3 porque nos harían alfil por G5. No comemos acá en G3 porque nos comerían el caballo de G5 y aunque tenemos descubiertas, luego se va a cubrir con alfil H6. Por esa razón tenemos una jugada escondida que es muy fuerte, que es caballo por F7 jaque, torre por F7 y ahora sí peón por caballo. ¿Cuál es la diferencia? H por G3. Alfil G5 para intentar lo mismo de antes, cubriéndose en H6, pero ahora tenemos dama H5 atacando la torre y contra torre F8, alfil C2 descubierta o da igual si era de 3, alfil H6, dama G6 para el mate en H7 y tras la jugada rey G8 tenemos torre por H6 que además encima de todo amenaza mate. Por ejemplo, no sé, cualquier jugada, da igual, dama E8, pues torre H8 y tras rey por dama H7 mate. Por eso jugar B6 es una jugada bastante delicada para las negras en esta posición. Y es una jugada que cualquiera la podría hacer. Es el típico error que cualquiera lleva mucho tiempo cometiéndolo sin saber tan siquiera qué es un error jugar B6 porque permite la jugada E4. Bien, ahora vamos a ver otras sutilezas de esta variante. Vamos a suponer otra vez de posición inicial que nos hacen una pequeña variación. Por ejemplo, D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil F4, D5, E3. Y nos hacen alfil D6 primero. Podríamos intentar llegar a lo de antes con alfil G3 y transponer. Pero aquí no, yo pienso que es mejor jugar caballo E5 porque hay muchas probabilidades de que el negro aquí se equivoque. Aquí la jugada correcta sería enroque corto,
Pero si nos hacen C5, ya el negro está en una posición bastante desagradable, muy mala. ¿Por qué? Porque tenemos la jugada alfil B5, una jugada potente. Ya que si las negras se quieren cubrir, no pueden cubrirse en C6 porque hay caballo por C6 y alfil por luego. Y si se tapan en D7, por ejemplo, si se tapan de alfil, hay caballo por D7 y se está quedando indefenso el alfil de D6. ¿Qué pasa? Que si come ahora en F4, eh, tras el caballo por D7, pues caballo por C5 jaque intermedia, salvando el caballo y luego comer el alfil tras rey F8. Ah, caballo por D7. ¿Qué otra cosa podría hacer? Alfil B5 jaque. ¿Qué otra cosa podría hacer? Caballo D7. Pero podemos notar que este alfil de D6 está indefenso, lo que permite una táctica que es caballo por F7 y si rey por F7, alfil por D6. Ah, que intenta quizás contra caballo por F7 hacer dama A5 jaque. Pues ningún problema. B4 ataca a la dama. Tras dama por B4, C3, ganándole tiempo. Y si dama por B5 finalmente, caballo por D6 doble y se ganaría la partida. Se come caballo por D6, ganaría la dama. Ah, pero bueno, vamos a suponer que el negro no cae en esta trampa, no juega C5 y contra caballo E5 juega simplemente no C5 sino enroque corto. Pues lo mismo de antes, alfil D3 y a C5 hacemos C3, caballo C6, caballo D2, misma idea. Dama C7, ahora sostenemos en este caso con caballo F3 y si una jugada como ahora caballo D7 para quitarse ese caballo de encima, aparece la fortísima caballo G5. Otra idea de ataque, atacando H7 contra la jugada H6, aparece alfil, perdón, caballo por F7, el de E por F7 y se amenaza alfil H7 mate. Así que tiene que capturar torre por F7. Ahora alfil H7 jaque, nueva jugada intermedia. Es buenísima la línea. Si rey F8 viene caballo por E6 ganando la dama. Caballo por E6 jaque. Por lo cual rey H8, caballo por F7 jaque, rey por H7, dama C2 intermedia, rey G8, alfil por D6 ataca a la dama y tras dama B6, dama G6 y esto está ganado, ganadísimo. Hay que le da ventaja, se amenaza de todo, caballo por H6 o la sencilla enroque para salvar, para mejorar la posición del rey y dejarlo fuera de peligro. Entonces, ¿qué pasa? Que tras este caballo F3, tampoco caballo D7 es una jugada que puedan hacer. Caballo D7 en general es una jugada peligrosa para negras, como ya podemos ver en distintas variantes, porque deja el enroque muy debilitado. Entonces, tras caballo F3 podrían intentar jugar B6, quizás. B6, pero contra B6 nuevamente otra de las ideas de ataque que ya conocemos. H4. La idea, pues, H5 para H6. H5, H6. Si el negro juega H6, entonces nosotros tiramos G4 y G5. Inclusive a veces te puede hacer torre H3 para torre G3 en algunas posiciones muy similares para atacar. Y no hay peligro en mantener el rey en el centro porque el centro no se puede abrir. Está bastante estable la posición de las blancas. Por último, te voy a mostrar ahora qué pasaría si en vez de alfil D6, en esta posición que hemos visto que el negro hace E6 D5 y caballo F6 y alfil D6 rápido, ¿qué pasa si hace alfil E7? En ese caso, ahora nosotros jugamos alfil D3, por ejemplo, enroque, caballo BD2, B6 y ahora caballo E5, alfil B7 y aquí tenemos el último patrón que veremos en este video que es dama F3 para pasar la dama rápidamente a H3 y reventar H7. C5 las negras y las blancas C3. Hay que aclarar que C3 no es para capturar con C en D4. Queremos siempre comer con E. C3 para darle un aire al alfil. En caso de un C4 puede venir el alfil a C2 tranquilamente. Entonces, dama F3, las negras caballo BD7, ahora dama H3 atacando, mejorando la posición de la dama.
hay una partida entre dos maestros, una partida muy interesante, antigua, en la que hicieron torre 8 y ahora rápidamente caballo F3 para caballo G5. ¿Qué pasa? Si H6, ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos la respuesta, claro que sí. G4 para jugar G5. Por lo tanto, en esa partida hicieron ahora caballo E4 y aquí las blancas ganan de una manera muy instructiva. Hacen caballo por D7, dama por caballo E5, la dama se aparta. F3, caballo F6. Ahora caballo G4 para eliminar al defensor de H7. Si H6 ahora de las negras existe la poderosa alfil por H6 y trapeón por dama por H6 y esto está perdido porque se amenaza comer en F6 y se va a entrar en H7 ganando. Por lo cual no H6. Si la jugada G6 entonces que fue partida, ahora alfil B5 cazando a la torre. No se puede, torre F8 por alfil H6 y la torre está perdida. Por lo tanto, en vez de torre F8, caballo D7 y ahora viene una combinación espectacular de parte de las negras, de las blancas. Caballo H6 jaque, rey G7, caballo por F7, rey por dama por H7 jaque. No se puede rey F8 por alfil H6 mate y si rey F6 que fue partida, ahora G4 amenazando G5 para rey F5 alfil D3 mate. Entonces las negras tuvieron que jugar G5 y ahora alfil por G5, rey por H4 jaque, rey F6 y G5 mate. Bueno, muy bien. Esto es todo por este video y espero que hayas aprendido un montón. Estoy seguro que vas a tener muchísimas, pero muchísimas victorias con todos estos patrones de ataque. Si es así, déjame tu comentario, cuéntame cómo te ha ido en tus partidas y nos veremos en un próximo video. Me despido.